el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. El tema de esta tarde, iglesia, se llama el poder de una bendición. Todos queremos ser bendecidos por Dios. Todos queremos recibir grandes beneficios de parte del Señor. Y no está mal, porque si necesitamos, somos hijos, y como hijos, dice la palabra, que somos bendecidos en los lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Pero yo quiero que usted en esta tarde pueda comprender, que pueda usted captar en su espíritu qué es la bendición. ¿Qué es la bendición? La bendición es algo que Dios nos da, es algo que el Señor quiere darnos, su protección, su alegría, su paz. Son tantas las cosas que Dios nos quiere dar a través de la bendición. La bendición es para los hijos, y usted es hijo, usted es hija de Dios, y usted será bendecido. Usted, hermano, como iglesia, debemos de tomar esa actitud de recibir las bendiciones del Señor, de sentirnos afortunados de ser bendecidos. Amén. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? ¿Qué pasa cuando viene la lucha? ¿Qué pasa cuando viene la adversidad? Cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad. ¿Nos sentimos bendecidos? Tal parece que no, pero sí hay una bendición en esa prueba, en ese obstáculo que vivimos, para que Dios nos enseñe algo. Vamos a la palabra del Señor. Estos versículos que vamos a ver, hermanos, son muy conocidos, pero yo oro que el Espíritu de Dios abra su entendimiento para que pueda captar esta palabra, y esta palabra nos transforme y nos cambie y nos haga diferentes, que no seamos los mismos cristianos de hace 2 años, hace 1 año, sino que podamos ser diferentes. Amén.
Abra la palabra en Romanos 10:8, por favor. El Señor dice así: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a hacerlo en primera persona. Cerca de mí está la palabra, en mi boca, en mi corazón está la palabra de fe que predico. Amén. ¿Dónde está la palabra? Cerca de ti está la palabra. Amén. Esa palabra está en tu boca, en tu corazón, dice la palabra. Cuando nosotros hablamos de corazón, la Biblia nos dice que son los pensamientos, son las emociones. Y vamos a ver una cita acerca acerca de lo que Jesús habla con respecto al corazón. En Mateo 9:4 dice así: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal? ¿En dónde? En vuestros corazones. Ahora, nos damos por enterados de que nuestro corazón son nuestros pensamientos, nuestra esencia. Entonces, hermanos, la Biblia nos habla bien claro que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu mente, en tu corazón. Esa palabra de fe, una palabra que se activa con la fe. No es positivismo, no es de que estoy bien, o estoy próspero. No. Es una palabra de fe que te va a ayudar a que tú puedas tener victorias en el nombre del Señor. Amén. En Hebreos 10:24, fíjese lo que dice la palabra: purificados los corazones de mala conciencia. Muchas veces nosotros decimos: ay, mi conciencia tiene, pero sí, la conciencia va pegadita a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y lo que nosotros sentimos. Y más con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra conciencia nos puede reprender. Amén. Si nosotros comprendemos, hermanos, estas verdades, nuestra vida va a ser completamente diferente. Porque ¿dónde está la palabra, hermanos? Cerca de usted. ¿En dónde? En su boca, en su corazón, en su mente, para que usted pueda hablar esta palabra con fe. Amén. En el versículo 9 de esa misma cita de Romanos dice así: si confesares, el confesar es el hablar con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, en tu mente, que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra, serás salvo. Aquí la palabra es confesar. ¿Qué es confesar, hermanos? Es hablar, decir, pronunciarlo. Amén. En el versículo 10 dice: porque con el corazón, o sea, nuestra mente, se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué pasa con la boca? Se confiesa para salvación. La importancia, hermanos, de hablar bien. ¿Saben ustedes que el milagro está en tu boca? Hay un milagro en tu boca, hermano. A lo mejor tú llevas mucho tiempo tratando de recibir la respuesta de Dios y tú no ves nada. Porque muchas veces nosotros cometemos el error de anular esas promesas, de anular lo que Dios tiene para nuestras vidas con nuestra boca. Nuestra boca en ocasiones nos ha metido en muchos problemas, ¿o no? ¿O nada más a mí? A todos nos ha metido en problema la boca, porque hablamos de más o no hablamos definitivamente. O decimos cosas que no deberíamos de decir, o las decimos fuera de tiempo. Si usted no sabe decir nada bueno, mejor es bueno quedarnos callados. Eso es de ley. Pero la Biblia en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, es el mismo versículo de Romanos. Fíjense lo que dice el Señor: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
¿Para qué, hermanos? Para que la cumplamos. Usted viene a la casa de Dios para aprender, para ser instruido, para poder llevar una vida que a Dios le agrada, para poder ser mejor persona, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo. Usted viene a la casa del Señor para ser instruido. Pero si usted no pone en práctica estas palabras, estas instrucciones de parte del Señor, se anulan completamente. Haga de cuenta que aquello que por lo cual usted vino y recibió, si no lo pone en práctica, se muere. La bendición, hermano, es una semilla que tiene que ser plantada, y esa semilla no muere. Esa semilla trae un beneficio. Todos queremos ser bendecidos, todos queremos un milagro de parte del Señor. Y usted no me puede decir que no, porque todos tenemos necesidad de algo de parte del Señor. Queremos que la familia se convierta, queremos que el hijo cambie, queremos la prosperidad, queremos que cosas buenas sucedan a los hijos, sucedan en la familia. Pero si la Biblia nos enseña que la bendición es una semilla, esa semilla necesita ser regada, esa semilla necesita ser cuidada, esa semilla necesita ser alimentada con el sol, con el aire, con las cosas necesarias para que tenga un crecimiento sano y esa semilla no se pudra, o esa semilla el día de mañana no germine. Espiritualmente, hermanos, es lo mismo. La bendición es una semilla que se siembra en el corazón, en el alma, en el espíritu, y que necesita ser regada, hermanos, con cosas espirituales para que nosotros podamos tener crecimiento y la respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Cuántos años usted lleva orando al Señor y no ha recibido la respuesta a su oración? ¿Será porque nosotros, esa semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones, la creemos, pero después la desarraigamos y no la creemos y la aventamos? Lo que Dios quiere enseñarles en esta tarde, hermanos, es de que nosotros estemos conscientes que hay poder en nuestra boca. Hay poder en nuestra lengua. En Proverbios 18:21, la Biblia dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Se dan cuenta que nuestras palabras son un fruto a futuro? Nuestras palabras son semillas que necesitan ser regadas. Y si el día de mañana usted las riega y las cosecha, ¿qué va a cosechar? Porque ¿qué tipo de palabras usted está hablando? ¿Qué tipo de palabras está confesando? Es un fruto, hermano. Y necesitamos nosotros cambiar nuestra manera de hablar. ¿Quiere ver la bendición de Dios sobre sus hijos, sobre usted, sobre su familia, sobre su casa? Necesita cambiar su manera de hablar. Necesita cambiar su manera de confesar las cosas, hermanos. La muerte y la vida están en el poder de tu boca. Tienes mucho poder en tu lengua, hermanos, para poder dar vida. Yo declaro y me declaro sana en el nombre de Jesús, aunque mi cuerpo a veces dice y cruje mi cuerpo, pero yo digo, yo soy sana en el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús dijo que Él llevó toda enfermedad en esa cruz y por sus llagas, dice la palabra, que somos sanados. Somos sanados. Y si yo digo que todo el tiempo estoy enfermo, estoy anulando esa promesa que Dios me ha dado. No anulemos las promesas de Dios, hermanos, con nuestra confesión. No anulemos las promesas del Señor, porque nuestra boca tiene el poder de dar vida, de recibir las bendiciones de Dios o anular las bendiciones del Señor. Hay una versión de traducción del lenguaje actual y dice así: la lengua tiene poder para dar vida y también para quitarla. Los que no paran, de hablar, sufren las consecuencias. La lengua tiene poder. Su lengua, ese pequeño miembro que no tiene hueso, tiene un poder
tremendo para desatar la bendición sobre sus vidas, hermanos, o para aniquilar o anular la bendición de Dios. Necesitamos ser instruidos en nuestra manera de hablar, pero si sus pensamientos diariamente usted piensa negativo y piensa negativo, ¿qué va a hablar? Negativo. Yo no le digo que niegue las circunstancias, lo que estamos viviendo, pero somos gente de fe, somos gente que llamamos lo que no es como si fuese, y que si la palabra del Señor me dice que si en mi boca está la vida y la muerte, ¿qué debo de hacer con mi boca? Tengo que cambiar lo negativo por algo que Dios me dice y creer la palabra del Señor. Amén. Acuérdense que la palabra de fe es la que predicamos. La palabra de fe es la que hablamos. La palabra de fe es la que activamos. Quiere un milagro, tiene que activarlo, hermano. Quieres ver la mano de Dios obrando, tienes que activarlo con tus palabras. Pero nosotros anulamos esa bendición cuando le decimos al hijo: es que nunca vas a cambiar, mi hijo, eres el mismo de siempre, eres igualito a tu abuelo, a tu bisabuelo y a tu tatarabuelo. Fuiste alcohólico y te vas a morir alcohólico. Y no, hermano, nosotros estamos lanzando una semilla negativa sobre esas generaciones. Se tiene que cambiar la diferencia. Veamos un ejemplo, hermanos, en la Biblia. Y es un ejemplo impactante. Yo lo he leído muchas veces, pero hasta ahora como que el Espíritu Santo trae revelación. El ejemplo de Zacarías y de Elizabeth. Yo quiero que ustedes hablan la Biblia nada más, yo se los voy a relatar. Se dice que Zacarías, hermanos, era un sacerdote, era un hombre casado. Él era justo delante del Señor y andaba irreprensible. Él quería agradar a Dios en todo. Dice la Biblia que él no faltaba a los mandamientos del Señor y a las ordenanzas del Señor, como muchos de ustedes que quieren agradar a Dios, que quieren vivir bien para Dios, que no quieren pecar delante del Señor. Pero él tenía algo, no era papá, él no tenía hijos, tenía a su esposa, pero esta mujer era una mujer estéril, y en aquellos tiempos bíblicos de esterilidad era como una maldición. Y dice la Biblia que eran de edad avanzada, ya eran viejitos, pero le tocó a Zacarías la suerte para ofrecer el incienso en el templo. Se dice que en ese tiempo eran más de 2000 sacerdotes y le tocó el turno a Zacarías. Posiblemente fue la única vez que le tocó oficiar el incienso o la oración en el templo. Y pues emocionado, Zacarías entró a ofrecer, a adorar al Señor, a buscar a Dios, a pedir por Israel, porque en ese tiempo era lo que se hace. Dice la Biblia que en el versículo 11 que un ángel se le aparece y le habla a Zacarías. Y dice la Biblia que Zacarías, al ver al ángel, dice que se turbó, que no sabía qué hacer, sino que se impresionó tanto que tuvo y se sobrecogió y tuvo temor. ¿Qué haría usted, hermano, si viera un ángel? A veces Dios no nos permite que veamos ángeles porque a lo mejor hasta lo adoramos. Por eso Dios no permite que veamos ángeles, pero que los ángeles existen los ángeles. Pero Zacarías se turbó, se asustó. Zacarías decía: ¿qué pasa? ¿A todos los sacerdotes les pasa lo mismo que a mí o nada más es a mí lo que me está pasando? Fue algo impresionante lo que vivió Zacarías. ¿Qué quiero decirles con esto? Que muchos de nosotros, hermanos, nuestras oraciones ya están a punto, hermanos, de recibir la respuesta del Señor a su oración. Ya están en los cielos, ya casi llega la respuesta a nuestra vida por tanto estar clamando, pero hay algo que impide que esa oración llegue a esa respuesta llegue a nuestras vidas. Y les voy a decir por qué. Porque Zacarías no tuvo ni siquiera la iniciativa de detenerse y pensar: estoy en el templo, estoy en la casa de Dios, y Dios es un Dios
real, un Dios verdadero. Si Él estuvo sirviendo irreprensiblemente en el templo durante tantos años, no le costaba nada recibir la bendición de Dios, mas sin en cambio, la Biblia dice que Él tuvo temor, Él se turbó. Pero el ángel, en su gran misericordia, Dios usa al ángel. Y veamos que en el relato de ahí de Lucas 5, dice que el ángel le profetiza 12 cosas, tanto para Zacarías como para Elizabeth y para su hijo. Y le dice una de estas, le dice, no temas. ¿Cuántas veces nosotros tenemos temor al diagnóstico del doctor? ¿Cuántas veces tenemos temor a que le pase algo a uno de los hijos? El temor es real, el temor lo hemos vivido más de una vez, pero Dios les dice en esta tarde, hermanos, no temas. No importa el diagnóstico que el médico te haya dicho, no importa, Dios tiene la última palabra y el Señor te dice, no temas, confía, espera en Dios, porque Dios va a dar la respuesta. A lo mejor tu matrimonio está fracasado, pero Dios te dice, no temas. A lo mejor tu matrimonio está tronado y dices, ya no aguanto más, pero Dios te dice en esta tarde, no temas. El Señor quiere fortalecerte, el Señor quiere ayudarte, el Señor quiere que tú le creas, que tú puedas confiar plenamente en el Señor. Amén. El ángel le dice a Zacarías, tu oración ha sido oída. Hermanos, sus oraciones han sido escuchadas delante de Dios. Usted tiene que tener, cuando se acerca a Dios, dice la palabra, que se tiene que acercar confiadamente ante el trono de la gracia, donde podemos obtener socorro y misericordia. El ángel le dijo, tu mujer te dará un hijo. ¿Qué pensaría Zacarías? Pues ya son dos viejitos, imagínense dos personas ancianas de 80 años. Y que el ángel les dice, pues vas a tener un hijo. Y sabes que no solamente vas a tener gozo y alegría, muchos se van a regocijar, dice la Biblia, en su nacimiento. Ese hijo que tú vas a tener será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, dice la Biblia. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos se conviertan al Señor. Este niño tendrá poder y autoridad como el de Elías, dice la palabra, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia, y preparar un pueblo para el Señor, para que esté dispuesto. El ángel, hermanos, estaba dándole una palabra de fe y poderosa a Zacarías. Pero la reacción de Zacarías a la promesa de Dios a través del ángel, hermanos, en el versículo 18, él puso en duda todo lo que el ángel había dado. Todo lo que el ángel había dicho, lo puso en duda. ¿Por qué? Porque él dijo esto: ¿cómo podré estar seguro de esto, de todas estas palabras? Mi esposa y yo somos ancianos. A veces el Señor te dice, tú vas a ser sanado. ¿Qué? ¿Cómo? Y usamos la lógica. Tú vas a ser prosperado. ¿Cómo? Y vemos las cosas naturales, vemos, nuestros ojos naturales ven las cosas, pero no le estamos creyendo lo que Dios nos dice. Nos pasa lo mismo que a Zacarías en ocasiones, hermanos, dudamos. Él se veía a sí mismo, a lo mejor le dolían ya sus piernitas, a lo mejor ya estaba tan viejito que a lo mejor ni dientes tenía, a lo mejor estaba ya completamente anciano, y veía a su esposa y estar asimilando todo lo que el ángel le dijo. ¿Cómo se iba a producir ese milagro en su vida? Pero una cosa que nosotros debemos de entender, que las palabras, hermanos, no mueren, quedan en los aires para producir vida, para producir tu milagro.
El ángel lo habló, lo dijo, y no pasó en el momento. Tuvieron que pasar ciertos años para que esa palabra del ángel tuviera cumplimiento, ¿o no? Nosotros, hermanos, nos desesperamos porque Dios te dice que Dios te va a sacar adelante, que no debes de dudar del poder del Señor, que el Señor te va a ayudar, que el Señor te va a dar la sabiduría y la fortaleza para seguir adelante, pero tú te ves a ti mismo y te ves que no, te ves acabado, te ves enfermo, te ves que no vas a prosperar, te ves que débil, te ves que parece ser que en el matrimonio las cosas no van bien y que todo va a tronar. Pero Dios te dice, hermanos, que hay restauración en los que confiamos en el Señor. Hay vida, hermanos. Fíjense lo que hizo el ángel. El ángel tuvo que actuar de una manera rápida, porque Zacarías podría destruir todas esas promesas dadas, las podía destruir en un momento, porque él dudó. Y la Biblia nos dice, hermanos, que el ángel actuó. En el versículo 20 dice, quedarás, ¿qué dice ahí? Mudo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta que se haga, hasta que tenga cumplimiento, porque no creíste, y todo esto se cumplirá a su tiempo. En ocasiones, hermanos, cuando nosotros no creemos, más vale quedarnos callados. No nos conviene hablar negativamente, porque vamos en contra de lo que dice la palabra del Señor. No nos conviene a nosotros, hermanos, hablar palabras negativas, y la Biblia le está diciendo que todo lo podemos en Cristo, que Él es nuestra fuerza. Pero tú confiesas con tus labios que te sientes débil, que te sientes cansado y que te quieres morir. Estás anulando las promesas del Señor ahí. Más vale quedarnos callados, hermanos. Más vale no hablar. ¿Por qué? Porque en tu boca hay vida o hay muerte. De ti depende, hermanos. Cada uno vivimos diferentes etapas y cada uno sufrimos o nos regocijamos con las consecuencias o los beneficios que podemos obtener al estar hablando. El ángel tuvo que actuar y tuvo que dejar mudo a Zacarías, porque él podía anular las promesas del Señor. Y eso es lo que nos debería de pasar muchas veces a nosotros. Puedes pensar negativo, pero en el momento que lo confieses, puede tener cumplimiento, hermanos. Y eso puede traer un desastre terrible a la vida espiritual o a la vida de la persona. Aguas con lo que hablamos. ¿Cómo hablas a la semana? ¿Qué es lo que dices en la semana? ¿Cómo expresas? ¿Cómo les hablas a tus hijos, a tus familiares? La Biblia dice que nuestras palabras, en Proverbios 10:19, que en las muchas palabras no falta pecado. En ocasiones nuestras palabras, hermanos, pueden hacer caer a una persona. Nuestras palabras pueden hacer estragos en el mundo espiritual. Si lo hace en el mundo natural, imagínense en el mundo espiritual. En Proverbios 12:18 dice que nuestras palabras son como golpes de espada. ¿Qué hace una espada? Hiere, lastima y hasta te puede matar. Es lo mismo con las palabras. Las palabras pueden herir, pueden lastimar y pueden matarte. ¿Cómo le estás hablando a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Más vale que nos quedamos callados, porque esas palabras, hermanos, son semillas que se siembran y que pueden producir un fruto muy, muy amargo, y que tarde o temprano lo vamos a cosechar. Muchos de nosotros estamos en la condición en la que estamos, hermanos, por nuestras palabras negativas. Muchos de nosotros no hemos recibido la sanidad porque nuestras palabras han estado constantemente en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra boca, de decir: no salgo adelante, no puedo ser sanado, no voy a ser hasta que Dios quiera. Pero Dios quiere, Dios ha dicho que sí te va a sacar adelante, Dios ha dicho que te vaya a dar la ayuda. Solamente es de que tú creas y confíes en el Señor. No seamos como Zacarías. Zacarías dudó de las promesas que el Señor le había dado. 12 promesas que el ángel le dio, y él dijo: pues ¿cómo va a pasar esto? Es cuando Dios te dice: sano eres en el nombre de Jesús.
Se impondrán las manos de los enfermos, y ¿qué dice la Biblia? Los enfermos sanarán. Y nosotros usamos la lógica y vemos a la persona enferma y ¿qué pasa? Dudamos. Pero Dios es el que tiene la última palabra, hermanos. Y si Dios lo dice, yo le voy a creer. No me importa que esté en el hospital, no me importa que esté pasando un proceso, pero yo le voy a creer a Dios, porque las palabras de Dios dicen que son vida al espíritu, a la mente, al corazón y al cuerpo, hermanos. Dice la Biblia que nuestros hijos serán poderosos, hermanos, que nuestros hijos recibirán y serán bendecidos. Y usted tiene que bendecir a sus hijos. Hijos, tienen que bendecir su futuro. Tienen que bendecir, tienen que hablar qué es lo que quieren en Dios, hermanos. Yo le doy tantas gracias a Dios que los jóvenes están aquí, porque si ustedes ponen en práctica estas palabras, sus vidas, su futuro será exitoso. Tendrán los cielos abiertos sobre sus vidas y heredarán muchas cosas de parte del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nuestros hijos son bendecidos de Jehová y que serán enseñados por Él mismo. Ahora, hermanos, nosotros, los que ya somos de la vieja guardia, quitémonos eso negativo de nuestras vidas. Tal vez llega una circunstancia adversa a tu vida. Lo que debemos de hacer es cómo actuar en ese momento, cómo reaccionar a la adversidad que estamos viviendo. Acuérdense que nosotros debemos de hablar palabras de fe. Y todo coopera para bien a los que amamos a Dios, a los que conforme su propósito somos llamados. La adversidad trae un propósito, hermanos. El problema en la familia trae un propósito. El problema en el trabajo trae un propósito. Todas las adversidades que pasemos en la vida traen un propósito. Y debemos de tomar la mejor actitud. Mientras hay vida, hermanos, podemos hacer muchas cosas para Dios y podemos cambiar nuestra manera de vivir para Dios. Si usted es una persona negativa, una persona que se está quejando constantemente, una persona que nada más ve lo malo y no ve lo bueno, necesita adentrarse a la palabra del Señor y que la palabra de Dios, que es agua, limpie su mente y limpie su corazón para que pueda hablar las palabras de fe. Es tan importante, hermano, que cuando usted venga a la casa del Señor, absorba todo y pueda usted decir: yo voy a salir renovado, voy a salir restaurado. Toda carga que yo traigo en mi alma, en mi espíritu, la voy a dejar y no me voy a regresar con ella. Porque día y noche, muchas veces los problemas los cargamos, se duerme con él, come con ese problema, se levanta con ese problema y no es vida. Dice la palabra: ¿estás cansado? ¿Estás trabajado? Ven a mí, dice el Señor, y yo te voy a hacer descansar. No seamos como Zacarías, hermanos. Zacarías tuvo la oportunidad de ver la mano del Señor de una manera poderosa, pero pues el Señor lo tuvo que dejar mudo, porque él hubiera podido matar completamente los milagros y las profecías que el ángel le había dado. ¿Cuántas veces nosotros hemos matado una promesa del Señor? Cree en el Señor y serás salvo. ¿Quién? Tú y toda tu casa. Pero tú ves al borrachito de tu casa y que dices: no, se va a morir así. Estás anulando la promesa del Señor. O aquella persona que está batallando con una adicción, tú tienes que declarar que eres libre en el nombre del Señor. A lo mejor tú ya no quieres estar haciendo aquello, pero hay algo que te impulsa y estás batallando. Tú tienes que declarar que eres libre, que no más adicción, y que el Señor es el que te va a restaurar y cambiar. Tienes que hablarlo, tienes que confesarlo, porque nuestras palabras están cargadas de poder, hermanos. Allí hay poder en la bendición. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué es lo que declaras? ¿Qué es lo que dices? Hay un valor en las palabras, y las palabras tienen peso. Padres, muchos, más que nada ustedes varones, padres varones, muchos podrán elogiar a tus hijos y poderles decir lo bueno que son, lo maravilloso que son, pero
cuando viene de ti, que tú les digas a tus hijos, de ti como varón, lo orgulloso que estás de tus hijos, es algo invaluable. Háganlo, exprésenlo, díganlo, lo que ven, y ustedes le van a levantar la autoestima a esos hijos. ¿Por qué? Porque ustedes son cabeza, y como cabeza la bendición de Dios viene sobre sus vidas, y luego sus hijos serán bendecidos. Ustedes necesitan echarle los aplausos, darle lo mejor a sus hijos. Los hijos cometen errores, como usted y yo cometimos errores, y seguimos cometiendo muchos errores. Pero el poder abrazar a tus hijos, ustedes no saben, varones, lo sanador que es el darle un abrazo a tu hijo. No importa que esté casado, abrace a ese hijo, porque ese hijo está pasando las de Judas, dicen por ahí, está pasando las situaciones difíciles, pero usted como varón puede restaurar y sanar muchos corazones. Muchos crecimos de un papá, pero ese papá no tuvo la oportunidad de abrazar, no tuvo la oportunidad de pasar tiempo con nosotros, pero usted está en la casa del Señor y tenemos un Padre Celestial que nos enseña cómo amar, que nos enseña cómo valorar. Muchos de nosotros nunca recibimos una palabra de aceptación, ¡ah, qué bien!, o de aplauso, pero ahora tenemos a Dios que nos ayuda y nos dice, échale ganas, tú puedes. Varones, háganlo, y les aseguro que va a haber una cercanía hacia sus hijos más fuerte. Abracen a sus hijas, díganle lo orgullosa que están, y no se van a fijar en cualquier sapo. No. Van a buscar el hombre ideal para ellos. ¿Por qué? Porque ustedes la abrazan, ustedes la valoran, ustedes valoran a esos hijos. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tus hijos y le dijiste lo orgullosos que estás de ellos? Tenemos hijos buenos, iglesia. Tenemos hijos buenos. Y es importante que ellos lo sepan, que se sientan valorados y amados, que cuando pasen por un problema o hagan algo que no es correcto, vengan a nosotros y nos puedan confiar su situación que están viviendo. Ese es el poder de la bendición, hermanos, porque ustedes tienen una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de fe para esos hijos. En Proverbios 25:11, la Biblia dice así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Qué quiere decir esta palabra? La manzana es un fruto que empieza con una semilla, que esa semilla va a tardar para germinar y luego para crecer y luego para dar el fruto. O sea, van a ser años, hermanos. Quiere decir que nuestras palabras tienen un valor increíble. Un valor, hermanos, como el oro. Tus palabras, cuando tú las usas correctamente, tienen un valor impresionante. Por eso la importancia, hermanos, de que nosotros hablemos bien. A veces nosotros nos criticamos muy duramente, nos juzgamos muy duramente, pero si nosotros empezamos a ver las cosas que Dios tiene para nosotros y llamar la palabra de Dios, la bendición de Dios para nuestras vidas, dice la Biblia que las bendiciones nos van a alcanzar y que las bendiciones nos van a abrazar. Pero para ello, hermanos, necesitamos hablar bien. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hay un valor que pesa y que vale con tus palabras. Lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú confiesas, tiene peso, hermanos. No maldigas tu dinero, bendice tu dinero. Bendícese eso mucho, eso poquito. Bendice tus propiedades. Bendíceles, habla bien.
Y les aseguro que su vida va a cambiar completamente, hermanos. El poder de una bendición está en tu lengua. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que anhelas? Empieza a confesar lo que no es como si fuese y declara la palabra en fe. Eso es lo que va a traer sanidad, eso es lo que va a traer victoria, eso es lo que va a traer liberación, eso es lo que va a traer la restauración, eso es lo que va a traer ese hombre, esa mujer a tu vida en el momento de Dios. No te vas a quedar solo, no te vas a quedar sola. Dios tiene un hombre preparado para ti. Solamente tienes que declarar y confiar de que Dios te lo va a dar. Porque dice la Biblia que Él conoce aún nuestro suspiro y no le es oculto. Iglesia, Dios quiere hacer un milagro en ti. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere restaurarte. Y no solamente sanar lo físico, Dios quiere sanar tu alma. Muchos de ustedes están heridos del alma emocionalmente. Ya no hay gozo, ya no hay alegría. Vives por vivir, pero no porque disfrutes el vivir, porque estás herido. Y ya quisieras tú mejor que Dios te recogiera, porque ya no tienes esa fuerza de seguir adelante. Han sido tantas las adversidades, han sido tantas las luchas, pero Dios te dice: yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Solamente cree, solamente esfuérzate, esfuérzate, iglesia, esfuérzate y sé valiente. Y llama lo que no es como si fuese. Sus hijos, su familia, sus padres son bendecidos de Dios. Su casa, sus bienes son bendecidos, pero usted tiene que declararlos en el nombre del Señor. Yo creo y declaro que esta palabra, hermanos, va a tener cumplimiento en sus vidas y que nunca más van a ser iguales, que van a ser completamente transformados por la unción del Espíritu Santo. Y cuando usted vaya a cometer un error, algo que no está bien delante del Señor, yo declaro que el Espíritu Santo le va a redarguir y usted se va a detener. ¿Para qué? Para que pueda agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Amén. Hermanos, el poder de la bendición, el poder de lo que usted habla. La palabra ha sido clara. Más clara que el agua, hermanos, pues yo creo que no se puede. Sencilla, yo predico bien sencillo, pero estas son verdades que tenemos que ponerlas en práctica si queremos ver los frutos de nuestras palabras. Amén. Pónganse de pie, hermanos.